Gloria a Cristo. Bien, amados, vamos a abrir la Biblia. Ezequiel 2, versículo 1. Vamos a hablar de cualidades que debe poseer el mensajero de Dios. Vamos a leer la palabra honrando a nuestro Dios. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, me pongo en tus manos en esta hora para traer la palabra. Estamos reunidos en ese nombre maravilloso, nombre que es sobre todo nombre. Señor, te pido que uses mi vida para dar la palabra a la iglesia y a todo hermano o hermana que esté sediento de la palabra y esté atento y dispuesto para recibirla. Que tú le hables, que tu palabra en esta hora nos edifique, llene nuestra vida, llene nuestra hambre, supla toda necesidad. En el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos, Señor, y te damos toda gloria. Los mensajeros de Dios, y lo que vamos a ver aquí en el caso de Ezequiel, es un modelo del Antiguo Testamento, de lo que ya luego vemos también en el Nuevo Testamento. Vemos que así como Dios no cambia, hay muchas cosas que tampoco cambian, que casi siempre siguen el mismo patrón, el mismo modelo. Y cuando hablamos de este tema de los enviados, de los mensajeros, pudieran ser libertadores, jueces, profetas o apóstoles o hasta discípulos, pues vemos que todos ellos encajan en el mismo modelo, ese molde que Dios tiene para aquellos que Él llama, porque pues Dios es el mismo, Él no cambia, Él no muda. Vemos que los tiempos cambian, así como las estaciones, pero Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Los tiempos cambian, pero la forma de servir al Señor no puede cambiar, porque es el mismo Dios. Y aunque se viva en un tiempo muy actual, de todos modos debe haber esas mismas cualidades en aquellos que le servimos al Señor, porque es el mismo Dios. ¿Verdad que la mentalidad a veces de los hombres se moderniza tanto que ya algunas cualidades parecen muy extrañas, fuera de orden, pasadas de moda? Y hoy, como un ejemplo, vemos hoy predicadores que ya no tienen esa pinta de predicadores de 20 años atrás, esa formalidad, esa seriedad, esa forma de presentarse a la gente, esa distinción a la hora de no solo al ser obreros, pastores, pero a la hora de llevar el mensaje, la palabra de Dios, vemos que ya es diferente. Ya hoy los mensajeros del Señor se presentan así comúnmente, que ya se ha cambiado pues esa parte, esa formalidad que antes tenía el mensajero del Señor. Pero nosotros vemos que por ahí esa línea liberal, liviana, pues han cambiado, porque su forma de pensar ha cambiado. Y no podemos servir a Dios conforme a nuestra forma de pensar. Tenemos que servir a Dios conforme al modelo bíblico, para que así sea Dios glorificado, sea Dios honrado también, porque es una honra a Dios y al Evangelio de Jesucristo. Así que vamos a ver la primera cualidad que encontramos aquí. La encontramos en el versículo 1. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Esta parte de las visiones habla de la revelación. Se mueve
ese velo natural, esa forma natural de ver las cosas, y comienza la persona a ver las cosas como Dios las ve y como Dios quiere que las veamos. Dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Así que el hombre que quiere entender a Dios, que quiere entender la palabra, tiene que moverse a la esfera espiritual. Para eso tiene que dejar que Dios le transforme su vida. Como hombre carnal, como hombre pecador, como hombre mundano, no se puede ni siquiera ni alabar a Dios. No se puede. Alguien puede llegar y hasta el culto se le hace largo, mientras que ya los que hemos sido redimidos, vea usted que en algunas confraternidades o convenciones estamos hasta 3 o 4 horas en un culto. Y nada, no hay ningún problema. Nos sentimos contentos, nos sentimos felices, estamos en el ambiente. ¿Cuántas veces la palabra se ha extendido 1 hora, hora y media, 2 horas, y nosotros ahí recibiendo la palabra porque vivimos en el ámbito espiritual y entendemos lo que oímos? Algunas palabras, porque son de muchos quilates, pues no las entendemos, pero hoy se puede entender todo. Usted apunta las palabras que no entiende, no pierda la línea del mensaje, y luego cuando va a su casa pues indaga qué es lo que quiso decir el predicador con esta palabra. No se ponga a buscar aquí porque se va a perder el mensaje, pero cuando llegue a su casa, allá indaga lo que quería decir el predicador. Hay predicadores que no entienden que el pueblo es sencillo y usan de palabras muy grandes que no se entienden para adornar sus mensajes, y hay palabras que ni siquiera están en los escritos bíblicos, pero quieren meterlas ahí para impresionar. Otros pues así son, su forma de ser, su forma de hablar, porque son académicos, tienen educación, pero ante un pueblo sencillo hay que hacerse sencillos. El punto aquí es, hermano, que para poder ser un buen mensajero tenemos que tener o recibir la revelación de Dios. Ezequiel, y esta es otra parte, no forma parte de la lista de las cualidades, pero esa es otra parte que encontramos en el que es tomado, para ser capacitado, y es las circunstancias en las que se encuentra Ezequiel. Se encuentra en circunstancias de cautiverio, y él fue llevado cautivo antes de que Jerusalén fuese sitiada. Se cree que fue llevado cautivo muy joven, pasó su juventud adulta allá en el cautiverio, y ahí vivió, ahí se casó y ahí vivió. Y también, hay que decirlo, se quedó viudo muy joven. Pero las circunstancias a este mensajero de Dios no le fueron de impedimento. Los impedimentos los ponemos nosotros o los hacemos grandes nosotros, y los hacemos válidos para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque ¿quién no tiene impedimentos? ¿Quién no tiene problemas? Nada más que no conocemos los problemas de los demás, solo conocemos los nuestros, y pensamos que somos los únicos que tenemos problemas, pero cada viviente tiene sus propios problemas. Si es niño, tiene problemas. Los niños tienen problemas. Los niños tienen pensamientos. Hay niños que son abusados o fueron abusados, o son acosados en la escuela, son burlados. Hay muchos bullying en la escuela y ellos se sienten solos, tristes, rechazados, y aún en el hogar no se sienten amados. Es decir, también los niños tienen problemas. Ay, que porque es niño. Lo que pasa es que el niño, hay veces que aún en medio de los problemas sabe sonreír y sabe jugar.
Hay otros que mucho les pega esto que ni siquiera juegan. Pero eso es para decirle que si los niños tienen problemas, ¿qué nos hace pensar que nosotros de adultos no vamos a tener problemas? Pero las circunstancias no pueden ser el impedimento ni para servir a Dios, ni para obedecer a Dios en algo que Dios quiera. Ve, aquí estamos. Y no me diga que andábamos muy bien en las cosas del mundo. No, todo mundo tiene problemas, hasta los millonarios, porque el dinero no resuelve los problemas, ni psicológicos, emocionales, ni de otro tipo. Resuelve los problemas económicos. Eso sí, el dinero resuelve esa parte. Y ayuda, el dinero es bueno, ayuda, pero no resuelve. Hay veces que no resuelve ni las enfermedades, porque hay enfermedades incurables. Así que ellos también tienen problemas. No pongamos el obstáculo ahí como una excusa para decir, yo no puedo servir a Dios. Eso no nos impidió entregarnos a Cristo. Nos entregamos a Jesucristo y aquí estamos. Dimos el paso más difícil, ¿no? Está un carro ahí, los mecánicos que saben de esto, está un carro ahí parado como por 2 meses y luego quieren moverlo sin encenderlo, aún hasta en el neutro no pueden ni moverlo tan fácil porque está en un estado muerto, las llantas no sé qué les ha pasado, los fierros se han pegado, pero una vez que lo mueven un paso, ahí lo llevan. Lo importante es arrancar, lo importante es dar el primer paso, y ese paso ya lo dimos. Del mundo a la iglesia. No cometa el error de dar el paso en reversa de la iglesia al mundo, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que vamos hacia adelante en el nombre del Señor, con problemas y todo. Aquí hay que aprender a servir al Señor como sea, hermano. Alguien dijo que solos nacimos. Pues ¿por qué vamos a necesitar de tanta gente para servir al Señor? Con o sin, yo sirvo a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Con o sin hay que servir al Señor. Con compañía, con más o con menos o solo. Lo importante es que decida servirle al Señor. El día que alguien se vaya de la iglesia, no se vaya usted. Quédese usted y sírvale a Dios. Porque para servir a Dios no necesitamos multitudes. ¿Cuántos alabamos a Cristo, hermano? Así que esta partecita me parece importante, porque en medio de esas circunstancias de cautiverio, y usted sabe que esos jóvenes que fueron llevados cautivos no fueron con la familia, ellos se criaron solos allá, crecieron solos. El caso de Daniel y los amigos de Daniel, e incluso Ezequiel, ellos se acabaron de criar solos allá en cautiverio, pero cuando Dios les habló, dijeron, heme aquí. No se olvidaron de que eran hijos de Dios, de que en pueblo extraño eran de la nación de Israel, y otros se descarriaron, otros se perdieron allá. Y creo que también este punto es importante, porque es que cuando pasan circunstancias difíciles, la gente le da por reflexionar, pero estas personas allá se descarriaron, allá en Babilonia, se acabaron de perder. Hermano, lo que hace falta es decisión para servir al Señor. Y no importa cómo se pongan las cosas, si feas o peores, nuestra decisión ha sido de servirle al Señor. Usted no puede servir a Dios por las circunstancias. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y esta parte, cuando la analicé, me pareció importante tratarla, porque las circunstancias que le tocaron a él fueron muy difíciles. Sin embargo, Dios se le reveló y él supo conocer que era Dios. Y está esa parte de Dios también, porque si les hablé de la parte de Ezequiel, o del hombre que está en circunstancias difíciles y que no debe haber impedimento para servir al Señor, también está la parte de Dios. La parte de Dios que Él nos ve y a Él no le importan las circunstancias en que estemos. Para que no creamos que Dios llama solamente a los bonitos o a los que están en familias estables. Dios llama, y el que quiera oírle será salvo. El que quiera hacerse el sordo, allá a él.
Pero la salvación es para todos. Nada más que no todos quieren obedecer al Señor. Pero la salvación es también para los adinerados, para los finos, para los educados. Nada más que esa gente no quieren oír la palabra. Hay uno que otro por ahí que se acerca para servir al Señor. Pero bueno, gloria a Dios, porque de lo vil escogió Dios. Y los que éramos viles dijimos: Señor, heme aquí, yo te necesito. Yo te necesito. Y no miró el Señor nuestra condición de pobreza, de miseria, de pecado extremo. Él quiso salvarnos y extendió su mano y envió su mensajero y nos dio la palabra y sentimos el trato de Dios en nuestros corazones. Amén. Y tomamos la decisión de rendirnos al Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo por ello? Y es que el Señor llegó a nuestros corazones y nos encontró a todos en diferentes circunstancias. Por eso hay que alabar a Dios, porque Él nos vio con ojos de misericordia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no si Él es un Dios de amor? La misericordia se deriva precisamente del amor. Sin amor no hay misericordia. Porque hay amor, es que Dios extendió su misericordia. Y no importando en las circunstancias en que estábamos, ni quién éramos, ni qué significábamos para la gente. Porque hay quienes en lo secular no éramos nadie, ni tampoco se tenían expectativas de nosotros. No sé, ni siquiera creían en nosotros. Pero eso no puede a nosotros definirnos. Yo no sé cómo Dios le cambió, pero la verdad, analizando mi vida, en cuanto a proyecciones, en cuanto a expectativas, en cuanto a hacer algo o alguien en la vida, eso estaba totalmente desboronado dentro de mí. Por las circunstancias, por los comentarios, por las opiniones de los demás, por el concepto que tenía la gente de uno. Uno no era nadie, porque ese es el concepto que se veía, eso es lo que se creía de mí, que uno no iba a llegar a ninguna parte. Y mire, 56 años y aquí estamos. Eso lo ha hecho el Señor, porque estuviera yo todo por allá, no sé, destruido por los vicios. Pero las cosas que hace Dios sorprende al mundo con su obra. Y otros dicen: la religión, se metió a la religión. Lo que ellos entienden por religión no es otra cosa que la mano poderosa de Dios y el amor de Jesucristo, que sabe cambiar, que sabe libertar, que sabe transformar al hombre y hacerlo nuevo. ¡Aleluya!